y de responsabilidad social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, cocinar nuestros alimentos es un acto para muchos muy placentero, ¿verdad, Marilia? Así es, desestresa. Así es, pero para otros es una rutina diaria. Pero ojo, sabemos manipular los alimentos, sabemos a qué riesgo nos exponemos si usamos manipulamos los alimentos de una forma o hasta si los comemos en la calle. Claro, pero hoy nuestro programa, claro, porque en este caso sería la manipulación de otras personas, no de nosotros, pues. Y entonces, pero el punto central es ese: ¿cómo debemos manipular los alimentos para no exponernos, vuelvo y repito, a enfermedades que pueden costarnos inclusive hasta la vida? Bueno, para tratar ese tema, Marilia, vamos a tener, tenemos ya en la línea telefónica a Domingo Porras, nutricionista. Bienvenido, doctor. Hola, Jackson. Buenos días. Hola, Marilia. Buenos días. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Doctor, vamos a entrar en materia rapidito, pero antes de analizar qué debemos hacer o no para manipular correctamente los alimentos, vamos a entrar en lo más duro. ¿A qué tipo de enfermedades nos exponemos por una manipulación errada de alimentos? Mira, los alimentos contaminados por falta de higiene en su manipulación normalmente son los principales causantes de múltiples enfermedades. Quizás las más comunes para nosotros son las parasitosis intestinales, la amibiasis, el cólera, la disentería baciliar, pero también fiebre tifoidea, gastroenteritis, hepatitis A inclusive, se debe a mala manipulación de alimentos. Esas enfermedades transmitidas por contaminación, como son tan diversas en su origen, son tan diversas también en algunos de los síntomas que puede producir. Tal es el caso de diarrea, vómitos, malestares generales, dolores abdominales. Eso puede durar, y ahí lo grave de este asunto, que a veces pasa imperceptible y puede durar desde horas hasta quizás días, inclusive semanas. Es decir, puede ser o muy leve o muy grave, dependiendo, por supuesto, de la severidad de la infección que hayas adquirido. Así es, doctor. ¿Y cómo debe ser el correcto manejo de los alimentos como, por ejemplo, el pollo, la carne, el pescado? A veces los encontramos en mercados abiertos. ¿Cómo debe ser esa manipulación? Eso cada vez se ha hecho más común por las situaciones que estamos, en este caso, acá en Venezuela atravesando. Siempre es importante practicar y exigir como un uso de normas de higiene, y tiene que ver con comprar, con almacenar, con preparar y servir los alimentos. Es decir, desde el momento que tú lo adquieres hasta el momento que lo colocas en la mesa. Cuando tienes normas que eso te permita discernir entre una cosa y otra, pues evidentemente va a ser más sencillo para ti. En el caso fundamental del pollo que me preguntas, o de cualquier carne, lo primero que debes vigilar es que la carne al adquirirla esté previamente refrigerada. Una carne se contamina por exposición del ambiente, es decir, llámese sol o lluvia o temperatura del medio ambiente, en tan solo horas. Entonces, cuando yo tengo una carne que estoy expendiendo para la venta al público, por más de 1 hora, 2 horas, ya comienza la proliferación de bacterias, de hongos y de parásitos propios del ambiente que se van a añadir a un sistema húmedo que es la carne cruda propiamente dicha. Claro, y si disculpe que le interrumpa, doctor, hay casos donde vemos esos puestos donde expenden carne que está cubierta nada más con un plástico. Exacto. Y entonces están a la orilla de una acera y pasan carros y moscas alrededor. No, y el humo contamina, ¿no? Ese humo cae y debe caer en esa carne porque está tapada con plástico, pero cuando la sacas y la estás picando está expuesta, ¿no, doctor? Tal cual, comprar carne, leche, derivados, y no solamente carne, quesos, inclusive. Exacto. En lugares donde no estén bien refrigerados siempre es una causa de riesgo. Fíjate que inclusive los huevos, hay huevos que se expenden y uno normalmente no está pendiente de la cáscara del huevo, si está sucio de heces de gallina, y eso también en el momento de tú
antes de preparar el huevo, antes de picarlo, antes de descarar, quitarle la cáscara o vaciarlo, propiamente dicho, también puede ser un agente contaminante porque evidentemente puedes estar consumiendo heces de la gallina en este caso. O sea que hay que lavarlos antes de partirlos. Sería lo ideal, por supuesto, inclusive antes de refrigerarlo, porque eso es lo perfecto. otro. Cuando tú vas a refrigerar un alimento, cuando lo llevas a casa, tú estás trayendo todo de donde lo estás adquiriendo. Así sea en un supermercado, el más exquisito de Caracas o de nuestro país. Entonces, siempre es importante, por eso les decía que la higiene, la manipulación de los alimentos tiene que ver con desde el momento en que lo adquieres hasta el momento que lo sirves. Entonces, cuando lo compras, cuando lo almacenas, cuando lo preparas y, por supuesto, cuando sirves el alimento. Ese dato es importante. Yo por lo menos no lo sabía. Bueno, ya sabemos. Pues. Esa es la idea del programa. Doctor, y disculpa que te interrumpa, Marila, creo que se me va la idea esto para seguir con lo del pollo. ¿Hay que lavar o no hay que lavar el pollo? Sí, lo ideal sería lavarlo. Se supone que debería existir una norma de higiene y manipulación en el momento de la persona que lo está cortando, que normalmente no ocurre. Tú ves muy pocos carniceros o muy pocas personas que expenden carne con guantes, con tapaboca, con gorros. En Venezuela las normas de higiene no se están escritas por el Instituto de Higiene de los Alimentos del Ministerio de la Salud, pero no se cumplen. Entonces es muy poco frecuente quizás que tú veas esto. Entonces, dependiendo también del sitio, pero lo ideal es que laves el pollo, laves la carne inclusive, te repito, antes de tú almacenarla en tu casa, porque estás trayendo todo lo de donde viene hasta el momento de que tú lo vayas a almacenar en tu hogar. ¿Y cuánto tiempo debe permanecer refrigerada una carne, doctor, para poderla consumir? Porque hay gente que compra la carne y la guarda cierto tiempo en el congelador. Meses inclusive. Sí, acuérdate que todas las proteínas por acción del agua solamente se cristalizan, es decir, lo que nosotros llamamos el congelado. La proliferación de bacterias a temperaturas extremas, bien sean muy altas o muy bajas, o sea, bien sea por calor o bien sea por frío, normalmente no se propagan tan rápidamente como a temperatura ambiente. Entonces, evidentemente, si tú congelas una carne, lo ideal es no denaturalizar la proteína por un exceso en el momento que tú lo vayas a descongelar, es tanto hielo que evidentemente pierde su propiedad. Ahora, el tiempo promedio va a depender del tipo de carne. Las carnes magras normalmente pueden durar entre 2, 3 semanas, inclusive un mes probablemente congeladas, no más de eso. Cuando te hablo de carnes magras, te hablo de carne, pollo, pescado, ese tipo de cosas. Y el pescado va a depender inclusive si es pescado blanco o si es pescado azul, porque hay variedad en cuanto al tipo de grasa que claro, y aquí en este proceso de congelación de carne también es muy común, Marily, amigos, vemos a personas que descongelan la carne, sacan un pedazo, en total, usan el pedazo que van a consumir ese día y vuelven a congelar nuevamente. ¿Esto no acelera la descomposición de la carne? No, sin duda. Además que estás sometiendo al producto a un medio ambiente si no lo vas a consumir. Y el desnaturalizar la proteína por acción del agua, que es un medio de conservante, es decir, es aquello que lo conservó, el volverlo a congelar siempre va a proliferar evidentemente trastornos de infección o trastornos de contaminación. Lo ideal es depostar la carne, es decir, si tú vas a comprar la carne en bistec, separarla evidentemente en diferentes bistecs y sacar única y exclusivamente lo que te vas a comer, bien sea para ti o para el grupo familiar. Eso es una práctica errada que ojalá y se elimine evidentemente en razón de la conciencia. Bueno, para eso estamos haciendo este programa. Exacto, para informar. Por lo menos el que nos está escuchando ya está tomando nota. Pues. Así es. Bueno, y con esta información, doctor, nos quedamos. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. Ya venimos con más de Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la importancia de la adecuada manipulación de los alimentos. Ya regresamos con más. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Mercoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shop. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @Lenel Shop. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa hablando sobre la importancia de la adecuada manipulación de los alimentos. Para ello nos acompaña vía telefónica Domingo Porras, nutricionista. Doctor, para entrar, no perder el hilo, como estábamos hablando de las carnes, ¿qué tan peligrosa es la salmonela, esta enfermedad que contraemos por el consumo mal uso del pollo? Mira, como otras infecciones o como otras, parasitosis, bacterias, como es el caso de la salmonela, es extremadamente perjudicial para la salud. Yo quisiera, y te repito, para seguir ese hilo inclusive que ustedes estaban presentando, el tener cuáles son las principales fuentes de contaminación de los alimentos. Y si habláramos de salmonela en específico, quizás vamos a perder en alguno de los momentos. Te voy a mencionar rápidamente lo que pudieses corregir de salmonela para por lo menos para que lo identifiques y de dónde viene. La salmonela o la salmonelosis puede venir o puede presentarte diarrea, dolores abdominales, vómitos, fiebre. ¿De dónde se da? De higiene e ingestión de alimentos contaminados por heces de personas o animales infectados, especialmente, básicamente en carne, sobre todo en aves, y también en los huevos, como te decía, porque tiene que ver con las heces. Ahora, fíjate que también se puede presentar en salchichas, que teóricamente es un embutido que es una mezcla de muchísimas cosas. Mucha gente siempre ha dicho que ir a una fábrica de embutidos, quizás una vez que vayas no vuelves a comerlo, pero también en leche sin pasteurizar, en alimentos contaminados por moscas, por roedores, por manos y utensilios infectados. ¿Cuál es la severidad? ¿No? Sin duda. ¿Cuál es la severidad de la salmonelosis? Que es una de las que más dura. Puede durar inclusive hasta 21 días la enfermedad, mientras que otras puede durar 4 a 7 días, 3 a 4 semanas. Es decir, lo que te decía de la severidad de cualquiera de las infecciones tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo sea el agente que lo produce y, por supuesto, cómo está el huésped también. No es lo mismo una persona que esté sana, que agarre una infección, a una persona que sea vulnerable y evidentemente pueda sufrir con mayor severidad los síntomas. Así es, importante los datos que nos está dando el doctor Domingo Porras, nutricionista. Bueno, ya hablamos de lo que son las carnes, el pollo, sí, el pescado. En cuanto a las verduras y las frutas, doctor, ¿cómo debe ser la manipulación de estos alimentos y también para almacenarlos? Mira, para guardarlos siempre es importante que en lo que llegues al mercado refrigeres todo, es decir, refrigeres lo que debe ser refrigerado, en el caso de las carnes, la leche, los derivados, inclusive los embutidos. Para refrigerar los alimentos cocidos que no van a ser consumidos en el momento, refrigéralos. Es decir, si no los vas a consumir, espera que lleguen a una temperatura ambiente. Exacto. Y los guardas. Las carnes, es lo que te decía, separarlos de acuerdo a la porción que vas a utilizar. Y los vegetales siempre limpiarlos
antes de meterlos en tu nevera, porque sería la nevera, yo no diría un agente propagador de infecciones, pero ciertamente lo que te vas a comer es preferible limpiarlo porque tú tienes en tu casa ciertas normas de aseo. En cuanto al cortado de algunos vegetales, Marilia, tiene que ver con si el vegetal se oxida o no. Es muy común, por ejemplo, las hojas, los vegetales de hoja verde, la lechuga, el cilantro inclusive, las espinacas, como se humedecen también tanto, el repollo, como se humedecen tanto en la nevera por acción de la temperatura, es recomendable que los envuelvas en un papel absorbente tipo toallín, no es una marca, es decir, es el papel absorbente servilleta grande, por ejemplo, y eso mismo meterlo dentro de una bolsa para que la humedad quede siempre en el papel absorbente y no deteriore el vegetal propiamente dicho. Claro, porque si lo metes en exacto, porque yo he notado que si lo metes en una bolsa igualito se descompone el vegetal. Sí. Claro, porque la bolsa va a intentar de absorber humedad, entonces va a generar agua y el agua por supuesto va a dañar la hoja o va a dañar el cristal de la hoja y por supuesto te va a deteriorar, te la va a dañar, se va a descomponer muy rápidamente. Si lo envuelves con papel absorbente, evidentemente la humedad quedaría en el papel absorbente y cada vez que tú, eso sí, fíjate que eso sí es reusable, o sea, tú puedes tener una lechuga de hojas envuelta y tú sacas, usas las hojas, cambias el papel y vuelves evidentemente a introducir tu lechuga y no pasa absolutamente nada. Bien importante ese dato porque en mi casa yo veía ese ejemplo, ¿no? Guardabas todo el repollo yo también todavía lo hago, le salía como una especie de hongo, una especie correcto, de... Y entonces, igual los montes, está en la nevera porque no dura, aparte que está protegido con un papel plástico, pero ¿por qué no dura? Entonces ya sabemos por qué no dura. Y fíjate que eso es común y hay que tener muchísimo cuidado también en esto. Nunca sabes cuál es la propagación de ese moho o de ese hongo o de ese agente contaminante, Jackson, con lo que tú mencionabas. Si tú ves que algo está descompuesto, revísalo muy bien antes de seguirlo comiendo. Porque mucha gente también lo que hace, bueno, la parte que está hongueada, la corto y me como lo demás, pero no sabes hasta qué punto esa bacteria o ese hongo proliferó en el resto del alimento e igualito así le hayas quitado la parte visible para ti, está el resto contaminado. Entonces revísenlo muy bien y por supuesto si creen que lo demás está propagado, es preferible eliminar el alimento antes de producir una infección intestinal. Igual las frutas, doctor, ¿se pueden almacenar así como nos está recomendando, en bolsitas plásticas o ya pierden sus nutrientes las frutas? No, va a depender de la cantidad. Sabes que las frutas en este caso, bueno, al igual que los vegetales, pero las frutas con mayor proporción tienen mayores contenidos de agua. Entonces, claro, el agua va a cristalizar el contenido de agua de la fruta y algunas frutas al descongelarla pierden su propiedad porque el descongelamiento, por llamarlo de alguna manera, es desproporcionado y deshidrata la fruta. Es decir, si yo congelo un melón, si yo congelo una patilla, si yo congelo probablemente inclusive piña, que son frutas que tienen muchísima agua, al momento de descongelarla se va a llevar tanto el agua que se formó por cristalización o por congelamiento y el agua propia de la fruta. Entonces al final comes una fruta sin propiedad nutricional porque le estás eliminando su composición natural. Lo importante de esto es que si vas a congelar alguna fruta ya cortada, sea por un muy corto tiempo. Es decir, congelas hoy para consumir mañana o algo parecido. Si no, es preferible que la dejes cortada dentro de la nevera para que la consumas muy rápidamente. Pero lo ideal es no hacerlo por más de 2 o 3 días para que evidentemente no pierdas la propiedad original o la composición original de la fruta. Claro, por ejemplo, a mí me pasó en mi casa, y cito mucho mi casa porque bueno, uno tiene una vida diaria y uno también trata en esta situación de país ahorrarla, a tratar de que los alimentos lo tenerlo por más tiempo, ¿no? Como conservarlo. El caso del cambur, tú lo metes en el freezer, el refrigerador, se oxida y se sale negro y el sabor pierde totalmente el sabor, o sea, se descompone. Sí, el detalle del cambur y del plátano es que acuérdate que son productos con mucho almidón, son productos muy dulces y ese mismo tema de que se protege en sí mismo a través de la bacteria, la descomposición van a ser de sus azúcares primeramente. Ahora, el hecho que la cáscara esté negra, es decir, la concha esté negra, no significa, porque la cubierta es muy fuerte, no significa que el resto del producto esté deteriorado, porque esa es la función básicamente la cáscara. No te estoy diciendo que si el cambur tú lo observas dañado lo consumas, igual que el plátano, pero muchísimas veces nosotros vemos la cáscara oscura tras su refrigeración por un tiempo determinado y
lo desechamos y resulta que es la cáscara aquello que absorbió todo este tema de humedad, pero como es rico en almidones, te permite proteger el fruto como tal. Claro. Sí, es cierto. El tiempo pasa muy rápido, nos quedan apenas 3 minutos, hay muchas cosas más que quisiéramos preguntarle, pero hay una que no quiero escapar, Marilia. Es esto cuando es cierto que si la persona o cuando estamos en la cocina freímos por demasiado tiempo una papa, un pollo, eso genera productos químicos, o sea, reacciones químicas que son nocivas para la salud. Sin duda, el detalle del calentamiento o el recalentamiento del aceite tiene que ver con una desnaturalización propia del producto como tal. Si yo someto a una alta temperatura, voy a quitar las propiedades nutricionales de ese aceite. Por lo tanto, lo que voy a consumir es un producto que sirvió para freír, pero nutricionalmente tiene una carga vacía, lo que nosotros llamamos calorías vacías, porque nutricionalmente no lo vas a aprovechar en lo absoluto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás consumiendo un aceite desnaturalizado que no va a tener ningún procesamiento nutricional ni fisiológico, sino simplemente te va a generar grasas saturadas, y esas grasas saturadas, pues, por supuesto, puede producir infinidad de problemas, desde trastornos digestivos hasta problemas metabólicos orgánicos más, o sea, más difíciles. Claro, lo recomendable en este caso es utilizarlo una sola vez. No reusarlo y tampoco subir mucho la llama, diría yo, o sea, un fuego quizás medio. Eso va a depender de lo que vayas a freír. Claro, también es verdad. Eso va a depender del alimento que vayas a consumir en realidad. Yo te diría que lo ideal no sería consumir frituras, porque realmente es un método de preparación que siempre va a generar más calorías de las adicionales del alimento. Cosa difícil en este país, donde comemos empanadas, donde comemos papas fritas. Sin duda, pero el detalle es por lo menos no intentar en la medida de lo posible no rehusar los alimentos, es decir, tratar de no usar el aceite por más de una vez que lo hayas consumido. De hecho, se nota mucho cómo en un mismo aceite puedes freír tajadas, cómo puedes freír arepas, cómo puedes freír papas fritas, es decir, cómo puedes freír diferentes cosas en un mismo aceite. Así es, y lo vemos mucho en la calle. Sí, se estila muchísimo y es tremendamente perjudicial para la salud. Así es. Bueno, doctor, llegamos al final de nuestro programa. Rápidamente, sus redes sociales y punto de contacto. Mira, @Nutriactualidad en Twitter e Instagram, y bueno, por allí me pueden ubicar, ahí están todos los contactos, o me escriben un DM, un mensaje privado de cualquiera de las cuentas, y con gusto se les envían los números de teléfono de los consultorios y todos mis contactos. Así es. Bueno, le damos las gracias al doctor Domingo Porras, nutricionista, por hoy darnos tantos datos sobre la adecuada manipulación de los alimentos. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con